Un corazón simple, de Flaubert. 1. Durante medio siglo, las burguesas de Pont-l'Évêque envidiaron a la señora Aubin su criada Félicité. Por 100 francos al año cocinaba y hacía la casa, cosía, lavaba, planchaba, sabía embridar el caballo, engordar las aves de corral, batir la manteca y siempre fue fiel a su ama, que no era persona agradable, sin embargo. Ésta se había casado con un guapo mozo sin fortuna, que murió a principios de 1809 dejándole 2 hijos muy pequeños y cierta cantidad de deudas. Vendió entonces sus inmuebles, menos la finca de Tuc y la finca de Chefos, cuyas rentas ascendían a lo sumo a 5.000 francos, y abandonó su casa de Saint-Melain para vivir en otra menos costosa que había pertenecido a sus antepasados y estaba situada a espaldas del mercado. Esa casa, revestida de pizarras, se hallaba entre un pasaje y una calleja que daba al río. Dentro había diferencias de nivel que provocaban tropezones. Un estrecho vestíbulo separaba la cocina de la sala, donde la señora Aubin pasaba todo el día sentada junto al ventanal en un sillón de paja. Contra el revestimiento de madera pintado de blanco se alineaban 8 sillas de caoba. Un viejo piano soportaba, bajo un barómetro, una pila piramidal de cajas y carpetas. 2 butacas tapizadas flanqueaban la chimenea de mármol amarillo y estilo Luis XV. El péndulo, en el centro, representaba un templo de Vesta, y toda la estancia olía un poco a humedad porque el suelo estaba más bajo que el jardín. En el primer piso se hallaba, en primer lugar, la habitación de la señora, muy amplia, tapizada con papel de flores pálidas y con el retrato del señor en traje de muscadin. Comunicaba con otra habitación más pequeña, en la que se veían 2 literas de niño con colchones. Después venía el salón, siempre cerrado y atestado de muebles cubiertos con sábanas. Luego un pasillo conducía a un gabinete de estudio. Libros y papelotes guarnecían los estantes de una librería que rodeaba por 3 de sus lados un amplio escritorio de madera. Los 2 paneles enfrentados desaparecían bajo dibujos a pluma, paisajes a la aguada y grabados de Ullán, recuerdos de un tiempo mejor y de un lujo desvanecido. Una lucera iluminaba en el segundo piso el cuarto de Félicité, que daba a 2 prados. Ella se levantaba con el alba para no faltar a misa y trabajaba hasta la noche sin interrupción. Después, una vez acabada la cena, ordenada la vajilla y bien cerrada la puerta, hundía el leño bajo las cenizas y se dormía delante del hogar con el rosario en la mano. En los regateos nadie mostraba más terquedad. En cuanto a la limpieza, el abrillantado de sus cacerolas causaba desesperación en las otras criadas. Ahorrativa, comía despacio y recogía de la mesa con el dedo las migas de pan, un pan de 12 libras, cocido expresamente para ella, que duraba 20 días. En cualquier estación llevaba un pañuelo de indiana prendido por un alfiler a la espalda, un gorro que le ocultaba el pelo, medias grises, falda corta y encima de la blusa un delantal con peto como las enfermeras de hospital. Su rostro era enjuto y su voz aguda. A los 25 años aparentaba 40. A partir de los 50 no reveló ya ninguna edad, y siempre silenciosa, de talle erguido y gestos mesurados, parecía una mujer de madera que funcionara de un modo automático. 2. Había tenido como cualquiera su historia de amor. Su padre albañil se había matado al caerse de un andamio. Luego murió su madre, sus hermanas se dispersaron y a ella la recogió un granjero que, muy niña, la puso a guardar las vacas en el campo. Tiritaba bajo los harapos, bebía echada de bruces el agua de las charcas. La pegaban por nada y finalmente la echaron por un robo de 30 monedas que no había cometido. Entró en otra granja, se convirtió en ella en moza de corral
y como agradaba a sus amos, sus compañeros le tenían envidia. Una tarde del mes de agosto, tenía entonces 18 años, la arrastraron a la fiesta de Colville. Quedó completamente aturdida, atónita por el ruido de los músicos de la aldea, las luces en los árboles, el abigarramiento de los vestidos, los encajes, las cruces de oro, toda aquella masa de gente saltando a un tiempo. Se mantenía apartada con modestia cuando un joven de apariencia acomodada y que fumaba en pipa acodado sobre la lanza de una carreta se acercó para invitarla a bailar. La convidó a sidra, a café, a galletas, le compró una pañoleta e, imaginando que ella adivinaba su intención, se ofreció para acompañarla. En la linde de un campo de avena la derribó brutalmente. Ella sintió miedo y se puso a gritar. Él se alejó. Otra noche, en el camino de Beaumont, intentó adelantar a una gran carreta de heno que avanzaba despacio, y al rozar las ruedas reconoció a Théodore. Él la abordó con aire tranquilo, diciendo que debía perdonarle todo porque era culpa de la bebida. No supo qué responderle y sintió ganas de huir. Luego él habló de las cosechas y de los notables del municipio, porque su padre había dejado Colville para irse a la finca de los Eco, de modo que ahora eran vecinos. «Ah», dijo ella. Él añadió que querían casarlo, pero no tenía prisa y esperaba a una mujer que fuera de su gusto. Ella bajó la cabeza. Entonces él le preguntó si pensaba en el matrimonio. Sonriendo contestó que estaba mal burlarse. «No, no me burlo, se lo juro», y con el brazo izquierdo le rodeó el talle. Ella caminaba sostenida por su abrazo. Moderaron el paso. La brisa era blanda, las estrellas brillaban, y delante de ellos oscilaba la enorme carretada de heno. Al arrastrar sus pasos los 4 caballos levantaban polvo. Luego, sin que se lo mandaran, torcieron a la derecha. Él la besó una vez más. Ella desapareció en la sombra. Desde la semana siguiente, Théodore consiguió citas. Se encontraban en el fondo de los patios, detrás de una tapia, bajo un árbol solitario. Ella no era inocente como lo son las señoritas, pero la razón y el instinto del honor la impidieron caer. Esa resistencia excitó el amor de Théodore, hasta el punto de que, para satisfacerlo, o tal vez ingenuamente, le propuso casarse. Ella dudaba en creerle. Él hizo grandes juramentos. No tardó en confesar una cosa desagradable. Cualquier día podrían llamarlo para el servicio militar. Esa idea lo espantaba. Aquella cobardía fue para Félicité una prueba de ternura. La suya aumentó. Se escapaba por la noche y, llegada a la cita, Théodore la torturaba con sus inquietudes y sus peticiones. Terminó anunciándole que él mismo iría a la prefectura a pedir información, y al domingo siguiente, entre las 11 y las 12 de la noche, se la comunicaría. Llegado el momento, ella voló hacia el enamorado. En su lugar encontró a uno de sus amigos. Este le hizo saber que no iba a volver a verlo. Para librarse del servicio, Théodore se había casado con una vieja muy rica, la señora Lucé de Tuc. Fue un dolor desordenado. Se tiró al suelo, gritó, invocó a Dios y gimió completamente sola en el campo hasta el amanecer. Luego regresó a la granja, anunció su intención de marcharse y al cabo de un mes, tras recibir su cuenta, metió todos sus pequeños enseres en una pañoleta y se dirigió a Pont-l'Évêque. Delante de la posada preguntó a una burguesa con capellina de viuda y que precisamente buscaba una cocinera. La joven no sabía demasiado, pero parecía tener tan buena voluntad y exigencias tan escasas que la señora Aubin terminó por decir: «Bueno, la acepto». Un cuarto de hora después, Félicité se hallaba instalada en la casa.
Al principio vivió en ella con una especie de temblor causado por la clase de la casa y el recuerdo del señor planeando sobre todo. Paul y Virginie, de 7 años el uno y apenas 4 la otra, le parecían hechos de una materia preciosa. Los llevaba a horcajadas como un caballo, y la señora Aubin hubo de prohibirle besarlos a cada momento, cosa que la mortificó. Sin embargo, se sentía feliz. La dulzura del ambiente había derretido su tristeza. Los jueves los amigos de la casa iban a jugar la partida. Félicité preparaba las cartas y las estufillas. Llegaban a las 8 en punto y se retiraban antes de dar las 11. Los lunes por la mañana, el chamarilero que vivía bajo la alameda extendía en el suelo sus chatarras. Luego el pueblo se llenaba de un zumbido de voces en el que se mezclaban relinchos de caballos, balidos de corderos y gruñidos de cerdos junto con el ruido seco de las carretas en la calle. Hacia mediodía, cuando el mercado estaba en su apogeo, se veía aparecer en el umbral a un viejo campesino de elevada estatura, la boina echada hacia atrás, la nariz ganchuda, y que era Gobelin, el arrendatario de Chefos. Poco después llegaba Liebard, el granjero de Tuc, pequeño, colorado, obeso, con una chaqueta gris y polainas armadas de espuelas. Ambos regalaban a su casera gallinas o quesos. Félicité desbarataba invariablemente sus marrullerías y ellos se marchaban llenos de consideración hacia Félicité. En épocas indeterminadas, la señora Aubin recibía la visita del marqués de Gemonville, tío suyo arruinado por un crápula que vivía en Falaise, en el último pedazo de sus tierras. Siempre se presentaba a la hora de comer, con un horroroso caniche cuyas patas ensuciaban todos los muebles. Pese a sus esfuerzos por parecer un gentil hombre, hasta el punto de alzar un poco el sombrero cada vez que decía «mi difunta madre», el hábito lo dominaba, se servía un vaso tras otro y soltaba palabras soeces. Con mucha cortesía, Félicité lo empujaba fuera. «Ya tiene usted bastante, señor Gemonville. Hasta la próxima», y cerraba la puerta. La abría con gusto ante el señor Bouguer, antiguo procurador. Su corbata blanca y su calvicie, la chorrera de la camisa, la amplia levita parda, su forma de sorber rapé arqueando el brazo, toda su persona, le producía esa turbación a la que nos lanza el espectáculo de los hombres extraordinarios. Como administraba las propiedades de la señora, se encerraba con ella durante horas en el gabinete del señor, y siempre temía comprometerse. Respetaba hasta el infinito la magistratura y tenía pretensiones con el latín. Para instruir a los niños de manera agradable, les regaló una geografía en láminas. Representaba diferentes escenas del mundo: antropófagos tocados con plumas, un mono raptando a una señorita, beduinos en el desierto, una ballena siendo arponeada, etc. Paul dio la explicación de estos grabados a Félicité. Hasta allí llegó toda su educación literaria. La de los niños la dirigía Guillot, un pobre diablo empleado en la alcaldía, célebre por su buena letra y que afilaba el cortaplumas con su bota. Cuando el tiempo era claro, iban temprano a la finca de Chefos. El patio está en cuesta, la casa en el medio, y a lo lejos el mar aparecía como una mancha gris. Félicité sacaba de su capazo unas lonchas de carne fría y desayunaban en una caseta pasada a la lechería. Era el único resto de una casa de recreo ya desaparecida. El papel hecho jirones de la pared temblaba con las corrientes de aire. La señora Aubin bajaba la frente, abrumada por recuerdos. Los niños no se atrevían siquiera a hablar. «Venga, id a jugar», decía ella, y ellos echaban a correr. Paul subía al granero, atrapaba pájaros, hacía cabrillas en la charca o golpeaba con un palo los enormes toneles que resonaban como tambores. Virginie daba de comer a los conejos,
Se precipitaba a coger flores y la velocidad de sus piernas dejaba ver sus pantaloncitos bordados. Una tarde de otoño regresaron a través de los pastos. En cuarto creciente, la luna clareaba una parte del cielo y una niebla flotaba como un chal sobre las sinuosidades de Tuc. Unos bueyes tumbados en medio de la hierba miraban pasar tranquilos a 4 personas. En el tercer pastizal algunos se levantaron. Luego se pusieron en círculo delante de ellas. «No tengáis miedo», dijo Félicité, y murmurando una especie de canción, acarició el espinazo del que estaba más cerca, que se dio la vuelta. Los otros lo imitaron. Pero cuando hubieron atravesado el siguiente pastizal, se alzó un bramido formidable. Era un toro que la niebla ocultaba. Avanzó hacia las 2 mujeres. La señora Aubin iba a echar a correr. «No, no, no tan deprisa». Apretaban sin embargo el paso y tras ellas oían un resoplido sonoro que se acercaba. Sus pezuñas golpeaban como martillos la hierba del prado. Y ahora galopaba. Félicité se volvió y con las 2 manos arrancaba terrones que le tiraba a los ojos. Él bajaba los morros, sacudía los cuernos y temblaba de furia mugiendo de manera horrible. La señora Aubin, en la linde del pastizal con sus 2 pequeños, buscaba enloquecida la forma de franquear el alto talud. Félicité seguía retrocediendo ante el toro, y continuamente lanzaba matojos de césped que lo cegaban mientras gritaba «¡Deprisa! ¡Deprisa!». La señora Aubin bajó a la zanja, empujó a Virginie y después a Paul. Se cayó varias veces tratando de escalar el talud y a fuerza de coraje lo logró. El toro había acorralado a Félicité contra una empalizada. Las babas le saltaban a la cara. Un segundo más y la habría destripado. Tuvo tiempo de colarse entre 2 estacas y el grueso animal, muy sorprendido, se detuvo. Durante muchos años este suceso fue tema de conversación en Pont-l'Évêque. No se enorgulleció Félicité por ello, sin sospechar siquiera que hubiera hecho algo heroico. Virginie la ocupaba exclusivamente, porque tuvo como secuela de su espanto una afección nerviosa, y el señor Poupart, el doctor, recomendó los baños de mar en Trouville. En esa época no eran frecuentados. La señora Aubin se informó, consultó con Bouguer e hizo preparativos como para un largo viaje. Los bultos partieron la víspera en la carretera de Liévard. Al día siguiente éste trajo 2 caballos, uno con silla de mujer provista de un respaldo de terciopelo. Sobre la grupa del segundo un manto enrollado formaba una especie de asiento. La señora Aubin montó en este, detrás de Liévard. Félicité se encargó de Virginie, y Paul montó a horcajadas el burro del señor Le Chaptois, prestado a condición de que lo cuidasen muy bien. El camino era tan malo que sus 8 kilómetros exigieron 2 horas. Los caballos se hundían hasta las cuartillas en el barro, y para salir hacían bruscos movimientos de ancas o bien tropezaban contra las rodadas, otras veces tenían que saltar. En ciertos lugares la yegua de Liévard se paraba en seco. Él esperaba pacientemente a que de nuevo se pusiera en marcha y hablaba de las historias de personas cuyas propiedades bordeaban la carretera, añadiendo a su historia reflexiones morales. Así, en medio de Tuc, cuando pasaban bajo una ventana rodeada de capuchinas, dijo encogiéndose de hombros: «Ahí hay una tal señora Leusset, que en vez de casarse con un joven». Félicité no oyó el resto. Los caballos trotaban, el burro galopaba. Todos enfilaron un camino. Giró un portillo. Aparecieron 2 muchachos y se apearon delante del estercolero en el umbral mismo de la puerta. Al ver a su ama, la tía Liévard prodigó manifestaciones de alegría. Le sirvió una comida en la que había lomo de vaca, callos, morcilla, una pepitoria de gallina, sidra espumosa,
una tarta de compota y ciruelas en aguardiente. Todo ello acompañado de cumplidos a la señora, que parecía estar mejor de salud, a la señorita, que estaba magnífica, al señor Paul, singularmente rollizo, sin olvidar a sus difuntos abuelos, a quienes los Liebard habían conocido por estar al servicio de la familia desde hacía varias generaciones. Como ellos, la granja tenía un carácter de ancianidad. Las viguetas del techo estaban carcomidas y las paredes negras de humo, los cristales grises de polvo. Un aparador de roble soportaba toda clase de utensilios, vasos y escudillas de estaño, platos, trampas para lobo, esquiladoras para los corderos. Una jeringa enorme hizo reír a los niños. Ni un solo árbol de los 3 patios dejaba de tener setas en su base, o un manto de muérdago en sus ramas. El viento había derribado algunos. Habían retoñado por el medio, y todos se doblaban bajo la cantidad de frutas. Los techos de paja, parecidos al terciopelo oscuro y desiguales de espesor, resistían las borrascas más fuertes. Sin embargo, la carretería se caía en ruinas. La señora Aubin dijo que pensaría en ello, y mandó adornar de nuevo los animales. Tardaron media hora todavía en llegar a Trouville. La pequeña caravana echó pie a tierra para pasar los Écorres. Era un acantilado suspendido sobre los barcos, y 3 minutos después, al final del muelle, entraron en el patio de la New d'Or, en casa de la tía David. Desde los primeros días, Virginie se sintió menos débil, resultado del cambio de aire y de la acción de los baños. Los tomaba en camisón por falta de bañador, y su criada volvía a vestirla en una caseta de aduanero que utilizaban los bañistas. Por la tarde iban con el burro más allá de Joc-Noir, hacia Hennequeville. El camino ascendía al principio entre unos terrenos ondulados como el césped de un parque. Luego llegaban a un llano en el que alternaban pastizales y campos labrantíos. En las lindes del camino, entre marañas de zarzas, se alzaban los acebos. Acá y allá, un gran árbol muerto zigzagueaba con sus ramas sobre el aire azul. Descansaban casi siempre en un prado, con Deauville a la izquierda, Le Havre a la derecha y frente a la alta mar. Estaba brillante de sol, lisa como un espejo, tan suave que apenas se oía su murmullo. Unos gorriones escondidos piaban, y la bóveda inmensa del cielo lo cubría todo. La señora Aubin, sentada, trabajaba en su labor. Junto a ella, Virginie trenzaba juncos. Félicité escardaba flores de lavanda. Paul, que se aburría, quería irse. Otras veces, tras pasar Tuc en barca, buscaban conchas. La marea baja dejaba al descubierto erizos, vieiras, medusas, y los niños corrían para coger copos de espuma que el viento arrastraba. Las olas adormecidas se desplegaban al caer sobre la arena a lo largo de la playa, que se extendía hasta perderse de vista, pero del lado de tierra tenía por límite las dunas que la separaban de Marais, vasta pradera en forma de hipódromo. Cuando regresaban por ahí, Trouville crecía a cada paso al fondo, en la pendiente de la ladera, y con todas sus casas desiguales parecía dilatarse en un desorden alegre. Los días que hacía demasiado calor no salían de su cuarto. La deslumbrante claridad del exterior ponía barras de luz a las láminas de las celosías. Ningún ruido en el pueblo. Abajo, en la acera, nadie. Ese silencio expandido aumentaba la tranquilidad de las cosas. A lo lejos, en el astillero, resonaban los martillos contra los cascos de los barcos y una brisa traía el olor del alquitrán. El principal entretenimiento era el regreso de las barcas. En cuanto habían pasado las balizas, empezaban a bordear. Sus velas descendían a 2/3 de los mástiles y con la mesana inflada como un globo, avanzaban, se deslizaban en el chapoteo de las olas hasta la mitad del puerto, donde de pronto caía el ancla.
La barca se pegaba luego contra el muelle. Los marineros lanzaban por encima de la borda unos peces palpitantes que una hilera de carretas esperaba, y mujeres con gorros de algodón se abalanzaban para coger las cestas y abrazar a sus hombres. Una de ellas abordó un día a Félicité, que poco después entraba en la habitación muy contenta. Había encontrado a una hermana, y Nastasie Baguette, señora Leroux, apareció llevando un bebé al pecho, de la mano derecha otro niño y a su izquierda un pequeño grumete con los puños en las caderas y la gorra sobre la oreja. Al cabo de un cuarto de hora la señora Aubin la despidió. Siempre se los encontraba alrededor de la cocina o en los paseos que daban. El marido no aparecía. Félicité les tomó cariño, les compró una manta, camisas, un hornillo. Evidentemente la explotaban. Esa debilidad irritaba a la señora Aubin, a quien desagradaban además las familiaridades del sobrino, porque tuteaba a su hijo. Y como Virginie tosía y la estación ya no era buena, regresaron a Pont-l'Évêque. El señor Bouguer aconsejó sobre la elección de un colegio. El de Caen pasaba por ser el mejor. A él fue enviado Paul, y se despidió muy animoso, satisfecho de ir a vivir a una casa donde tendría camaradas. La señora Aubin se resignó al alejamiento de su hijo, porque era indispensable. Virginie pensó en él cada vez menos. Félicité echaba en falta su alboroto, pero una ocupación vino a distraerla. A partir de Navidad llevó todos los días a la pequeña al catecismo. 3. Después de hacer en la puerta una genuflexión, avanzaba bajo la alta nave entre la doble hilera de sillas, abría el banco de la señora Aubin, se sentaba y paseaba en derredor sus ojos. Los niños a la derecha y las niñas a la izquierda llenaban las sillas del coro. El cura estaba de pie junto al atril. En una vidriera del ábside el Espíritu Santo, en otra el Niño Jesús, y detrás del tabernáculo un retablo de madera representaba a San Miguel derribando al dragón. El cura hizo primero un resumen de la historia sagrada. Ella creía ver el paraíso, el diluvio, la torre de Babel, ciudades en llamas, pueblos que morían, ídolos derribados, y desde ese deslumbramiento conservó el respeto al Altísimo y el temor a su cólera. Luego lloró al escuchar la pasión. ¿Por qué lo habrían crucificado? A él que amaba a los niños, alimentaba a las muchedumbres, sanaba a los ciegos y por dulzura había querido nacer entre los pobres, sobre el estiércol de un establo. Las siembras, las cosechas, los lagares, todas aquellas cosas familiares de las que hablaba el Evangelio se hallaban en su vida. El paso de Dios las había santificado. ¿Acaso es su luz la que revolotea de noche a orillas de los pantanos, su aliento lo que empuja las nubes, su voz lo que vuelve armoniosas las campanas? Y permanecía en adoración, gozando del frescor de los muros y de la tranquilidad de la iglesia. En cuanto a los dogmas, ni comprendía nada ni trató siquiera de comprender. El párroco disertaba, los niños recitaban, ella terminaba adormeciéndose, y se despertaba de golpe cuando al irse hacían resonar sus zuecos sobre las losas. Fue de ese modo, a fuerza de oírlo, como aprendió el catecismo, pues su educación religiosa quedó desatendida en su juventud, y desde entonces imitó todas las prácticas de Virginie. Ayunaba como ella, se confesaba con ella. El día del Corpus hicieron juntas una estación. La primera comunión la torturaba por adelantado. Se desvivió por los zapatos, por el rosario, por el libro, por los guantes. Con qué temblor ayudó a su madre a vestirla. Durante toda la misa sintió angustia. El señor Bouguer le tapaba un lado del coro, pero justo enfrente el rebaño de vírgenes con sus coronas blancas sobre los velos echados formaba como un campo de nieve.
y de lejos reconocía a la pequeña por su cuello más gracioso y su actitud recogida. Sonó la campanilla y las cabezas se inclinaron. Al fragor del órgano, los chantres y la muchedumbre entonaron el Agnus Dei. Luego comenzó el desfile de los chicos, y tras ellos las chicas se levantaron. Paso a paso, con las manos juntas iban hacia el altar completamente iluminado. Se arrodillaban en el primer escalón, recibían una tras otra la hostia y en el mismo orden regresaban a su reclinatorio. Cuando le llegó la vez a Virginie, Félicité se inclinó para verla y con la imaginación que da la verdadera ternura le pareció que ella misma era aquella niña, que su cara se volvía a la de ella, que su vestido la vestía y que era su corazón el que le latía en el pecho. Al día siguiente, muy temprano, se presentó en la sacristía para que el señor cura le diera la comunión. La recibió devotamente, pero no saboreó las mismas delicias. La señora Aubin quería hacer de su hija una persona perfecta, y como vio no podía enseñarle ni inglés ni música, decidió meterla interna en las Ursulinas de Honfleur. La niña no puso ninguna objeción. Félicité suspiraba, la señora le parecía insensible. Luego pensó que tal vez su ama tenía razón, aquellas cosas superaban su competencia. Por fin un día se detuvo ante la puerta una vieja jardinera y de ella se apeó una religiosa que venía a buscar a la señorita. Félicité subió los equipajes, hizo recomendaciones al cochero y puso en el baúl 6 tarros de confitura y una docena de peras junto con un ramillete de violetas. En el último momento los sollozos se apoderaron de Virginie. Abrazaba a su madre, que la besaba en la frente repitiendo: «Vamos, valor, valor». Levantaron el estribo. El coche partió. Entonces la señora Aubin tuvo un desfallecimiento, y aquella tarde se presentaron para consolarla todos sus amigos. El matrimonio Lormeaux, la señora Le Chaptois, aquellas señoritas Rochefeuille, el señor de Houppeville y Bouret. Al principio la privación de su hija le resultó muy dolorosa, pero recibía 3 veces por semana una carta suya. Los demás días le escribía, paseaba por el jardín, leía un poco y de este modo llenaba el vacío de las horas. Por la mañana Félicité entraba por costumbre en el cuarto de Virginie y miraba las paredes. Se aburría por no tener ya que peinarle sus cabellos, atarle los cordones de las botinas, arroparla en la cama y no ver continuamente su gentil figura, no llevarla de la mano cuando salían juntas. En su desocupación intentó hacer encaje. Sus dedos demasiado torpes rompían los hilos. No servía para nada, había perdido el sueño. Estaba, según decía, minada. Con el fin de disiparse, pidió permiso para recibir a su sobrino Víctor. Llegaba los domingos después de misa, con las mejillas coloradas, el pecho desnudo y oliendo al campo que había atravesado. Ella preparaba enseguida la mesa. Almorzaban uno frente al otro, y comiendo ella lo menos posible para ahorrar gasto, lo atiborraba tanto de comida que él terminaba por adormecerse. Lo despertaba al primer toque de vísperas, le cepillaba el pantalón, le anudaba la corbata y se encaminaba a la iglesia apoyándose en su brazo con un orgullo maternal. Sus padres siempre le encargaban que le sacase algo, un paquete de azúcar, jabón, aguardiente, a veces dinero incluso. Él le traía sus ropas viejas para que las remendase y ella aceptaba esa tarea, feliz porque eso lo obligaba a volver. En el mes de agosto su padre se lo llevó de cabotaje. Era la época de las vacaciones. La llegada de los niños la consoló, pero Paul se volvía caprichoso y Virginie no tenía ya edad de ser tuteada, lo cual ponía una incomodidad, una barrera entre ellas. Víctor fue sucesivamente a Morlaix, a Dunkerque y a Brighton.
Al regreso de cada viaje le traía un regalo. La primera vez fue una caja de conchas, la segunda una taza de café, la tercera un muñeco grande de alayú. Se iba volviendo guapo, con el talle muy ceñido, algo de bigote, unos buenos ojos francos y un sombrero pequeño de cuero echado hacia atrás como un piloto. La divertía, le contaba historias llenas de términos marineros. Un lunes, el 14 de julio de 1819, ella no olvidó la fecha. Víctor anunció que se había enrolado para una larga travesía y que 2 días después iría por la noche en el barco de la línea de Honfleur a embarcarse en su goleta, que pronto debía zarpar de Le Havre. Tal vez se marchaba por 2 años. La perspectiva de semejante ausencia afligió a Félicité. Para despedirse otra vez de él, el miércoles por la noche, después de la cena de la señora, se puso los zuecos y se tragó las 4 leguas que separan Pont-l'Évêque de Honfleur. Cuando llegó delante del Calvario, en lugar de dirigirse a la izquierda fue a la derecha. Se perdió en unos astilleros y volvió sobre sus pasos. Personas a las que abordó le aconsejaron que se diera prisa. Dio la vuelta a la dársena llena de navíos, tropezaba con las amarras. Luego el terreno descendió. Se entrecruzaron unas luces y creyó que había enloquecido al vislumbrar unos caballos en el cielo. En el borde del muelle otros relinchaban asustados por el mar. Un aparejo que los izaba los bajaba a un barco, donde los viajeros se atropellaban entre las barricas de sidra, cestos de queso y sacos de grano. Se oía cacarear a unas gallinas. El capitán soltaba juramentos y un grumete permanecía acodado en el barco indiferente a todo. Félicité, que no lo había reconocido, gritaba «¡Víctor!». Él alzó la cabeza y ella echaba a correr cuando de pronto retiraron la escalera. La embarcación que unas mujeres jalaban cantando salió del puerto. Sus cuadernas crujían, pesadas olas azotaban su proa. La vela había girado, ya no se veía a nadie, y en la mar plateada por la luna el barco formaba una mancha negra que iba palideciendo y desapareció. Al pasar cerca del Calvario, Félicité quiso encomendar a Dios lo que más quería, y rezó largo rato, de pie, el rostro bañado en lágrimas, los ojos vueltos hacia las nubes. La ciudad dormía, los aduaneros paseaban, y por los agujeros de la esclusa, con un ruido de torrente, caía sin cesar el agua. Sonaron las 2. El locutorio no abría antes del amanecer. El retraso enfadaría con toda seguridad a la señora, y pese a su deseo de abrazar al otro niño, regresó. Las mozas de la fonda despertaban cuando ella entró en Pont-l'Évêque. El pobre chiquillo iba a rodar sobre las olas durante meses. Sus anteriores viajes no la habían asustado. De Inglaterra y de Bretaña se volvía, pero América, las colonias, las islas, eso se hallaba perdido en una región incierta en la otra punta del mundo. Desde entonces Félicité solo pensó en su sobrino. Los días de sol la atormentaba la sed. Cuando había tempestad temía por él al rayo. En invierno, al oír el viento que bramaba en la chimenea y se llevaba las tejas, lo veía azotado por esa misma tormenta, en la punta de un mástil roto, con todo el cuerpo hacia atrás, bajo un manto de espuma, o bien, recuerdo de la geografía en láminas, era comido por los salvajes, cazado en un bosque por unos monos o moría en una playa desierta. Y nunca hablaba ella de sus inquietudes. La señora Aubin sentía otras por su hija. A las buenas monjas les parecía que era afectuosa, pero delicada. La menor emoción la abatía. Hubo de abandonar el piano. Su madre exigía del convento una correspondencia regular. Una mañana en la que el cartero no había llegado, se impacientó y se puso a pasear arriba y abajo por el salón, de su sillón a la ventana. Era realmente extraordinario, 4 días sin noticias.
Para que se consolara con su ejemplo, Félicité le dijo: «Pues yo, señora, hace 6 meses que no las tengo». «¿De quién?». La criada contestó suavemente: «Pues de mi sobrino». «Ah, su sobrino». Y encogiéndose de hombros, la señora Aubin continuó su paseo, lo cual quería decir: «Ni me acordaba de él. Además me importa un bledo. Un grumete, un pordiosero, bonita cosa. Mientras que mi hija... ¡Vaya ocurrencia!». Aunque criada en la aspereza, Félicité se indignó contra la señora. Luego olvidó. Le parecía muy fácil perder la cabeza tratándose de la pequeña. Los 2 niños tenían la misma importancia. Un lazo de su corazón los unía y sus destinos debían ser iguales. El boticario le comunicó que el barco de Víctor había llegado a La Habana. Había leído esa información en un periódico. Debido a los cigarros puros, imaginaba a La Habana como un lugar en el que no se hacía otra cosa que fumar, y en el que Víctor circulaba entre los negros en una nube de tabaco. ¿Se podía, en caso necesario, regresar por tierra? ¿A qué distancia estaba Pont-l'Evêque? Para saberlo preguntó al señor Bouguer. Él alcanzó su atlas. Luego empezó a explicarse sobre las longitudes, y ponía una hermosa sonrisa de pedante ante la estupefacción de Félicité. Finalmente, con su portaminas señaló un punto negro, imperceptible, añadiendo: «Aquí es». Ella se inclinó sobre el mapa. Aquella red de líneas coloreadas cansaba su vista sin enseñarle nada. Y cuando Bouguer la invitó a decir lo que la preocupaba, le rogó que le señalara la casa donde vivía Víctor. Bouguer levantó los brazos, estornudó y se rió enormemente. Semejante candor excitaba su alegría, y Félicité no comprendía el motivo. Su inteligencia era tan limitada que tal vez esperaba ver hasta un retrato de su sobrino. Fue 15 días después cuando Liévard entró en la cocina a la hora del mercado, como de costumbre, y le enseñó una carta que enviaba su cuñado. Como ninguno de los dos sabía leer, tuvo que recurrir a su ama. La señora Aubin, que estaba contando los puntos de una labor, la dejó a un lado, abrió la carta, se estremeció y dijo en voz baja con una mirada profunda: «Es una desgracia lo que anuncian. Su sobrino había muerto». No se decía más. Félicité se derrumbó en una silla, apoyando la cabeza en el tabique, y cerró los párpados, que de pronto se pusieron rosados. Luego, con la frente caída, las manos colgando y la mirada fija, repetía a intervalos: «Pobre chiquillo, pobre chiquillo». Liévard la contemplaba exhalando suspiros. La señora Aubin temblaba un poco. Le propuso que fuera a ver a su hermana a Trouville. Con un gesto Félicité respondió que no lo necesitaba. Hubo un silencio. El bueno de Liévard juzgó conveniente retirarse. Entonces ella dijo: «A ellos no les importa nada». Su cabeza volvió a caer, y de vez en cuando levantaba maquinalmente las largas agujas sobre el costurero. Unas mujeres pasaron al patio con unas angarillas de las que goteaba la ropa. Al verlas por los cristales, se acordó de su colada. La había hecho la víspera. Hoy tenía que aclararla, y por eso salió de la casa. Su tabla y su tonel estaban en la orilla del Tuc. Tiró a la ribera un montón de camisas, se arremangó, cogió la paleta, y los fuertes golpes que daba se oían en los otros jardines cercanos. Estaban vacíos los prados, el viento agitaba el río. Al fondo, las altas hierbas se mecían como cabelleras de cadáveres flotando en el agua. Contenía su dolor. Hasta la noche fue muy valiente, pero en su cuarto se dejó llevar, boca abajo sobre el colchón,
con la cara en la almohada y los dos puños contra las sienes. Mucho más tarde, de labios del capitán mismo de Víctor, conoció las circunstancias de su fin. Lo habían sangrado demasiado en el hospital por la fiebre amarilla. 4 médicos lo sujetaban a la vez. Había muerto inmediatamente y el jefe había dicho: bueno, otro más. Sus padres siempre lo habían tratado con brutalidad. Ella prefirió no volver a verlos, y ellos tampoco hicieron ningún intento, por olvido o por endurecimiento de miserables. Virginie se debilitaba. Opresiones, tos, una fiebre continua y manchas amoratadas en los pómulos ocultaban alguna afección profunda. El señor Poupart había aconsejado una temporada en Provenza. La señora Aubin se decidió, y de no ser por el clima de Pont-l'Évêque, al punto habría traído a su hija a casa. Llegó a un arreglo con un alquilador de coches, que la llevaba al convento todos los martes. En el jardín hay una terraza desde donde se divisa el Sena. Virginie paseaba por ella cogida de su brazo, sobre las hojas caídas. A veces el sol, atravesando las nubes, la obligaba a entornar los párpados, mientras miraba las velas a lo lejos y todo el horizonte, desde el castillo de Doncarville hasta los faros de Le Havre. Luego descansaban bajo el cenador. Su madre había conseguido un barrilito de excelente vino de Málaga y, riendo con la idea de emborracharse, bebían 2 dedos, no más. Las fuerzas reaparecieron. El otoño transcurrió dulcemente. Félicité tranquilizaba a la señora Aubin, pero una tarde en que había estado por los alrededores haciendo un recado, encontró delante de la puerta el cabriolé del señor Poupart, que estaba en el vestíbulo. La señora Aubin se anudaba el sombrero. «Deme el calientapiés, el bolso, los guantes, más deprisa». Virginie tenía una fluxión de pecho. Era tal vez desesperado. Montaron en el coche bajo copos de nieve que formaban remolinos. La noche iba a caer. Hacía mucho frío. Félicité se precipitó a la iglesia para encender un cirio. Luego corrió detrás del cabriolé, que alcanzó 1 hora más tarde. Saltó con agilidad a la trasera, donde se sujetaba a las cinchas cuando se le ocurrió una idea. El patio había quedado sin cerrar, ¿y si se metían ladrones? Y se apeó. Al día siguiente, de madrugada, se presentó en casa del doctor. Este había regresado y había vuelto a irse al campo. Luego ella se quedó en la fonda, creyendo que unos desconocidos traerían una carta. Por fin, al amanecer, tomó la diligencia de Lisieux. El convento se hallaba al fondo de una calleja escarpada. Hacia la mitad oyó unos sones extraños, un toque a muerto. «Es por otros», pensó. Y Félicité golpeó violentamente el picaporte. Al cabo de unos minutos se arrastraron unas zapatillas, se entreabrió la puerta y apareció una religiosa. Con aire compungido la hermana dijo que acababa de pasar. En ese momento doblaba a muerto la campana de Saint-Léonard. Félicité llegó al 2.º piso. Desde el umbral del cuarto divisó a Virginie tendida de espaldas, con las manos juntas, la boca abierta y la cabeza hacia atrás bajo una cruz negra inclinada hacia ella, entre las inmóviles cortinas menos pálidas que su cara. La señora Aubin, al pie de la cama, que abarcaba con sus brazos, soltaba hipos de agonía. La superiora estaba de pie, a la derecha. 3 candelabros sobre la cómoda formaban unas manchas rojas y la bruma blanqueaba las ventanas. Unas monjas se llevaron a la señora Aubin. Félicité no abandonó a la muerta durante 2 noches. Repetía las mismas oraciones, echaba agua bendita sobre las sábanas, volvía a sentarse y la contemplaba. Al final de la primera vigilia
observó que la cara había amarillecido, que los labios se habían amoratado, que la nariz se aguzaba, los ojos se sumían. La besó varias veces y no habría sentido un asombro inmenso si Virginie hubiera vuelto a abrirlos. Para almas así, lo sobrenatural es totalmente sencillo. La lavó, la envolvió en su sudario, la bajó al ataúd, le puso la corona, extendió sus cabellos. Eran rubios y de extraordinaria longitud para su edad. Félicité le cortó un grueso mechón, cuya mitad se guardó en el pecho, decidida a no desprenderse nunca de él. El cuerpo fue llevado a Pont-l'Évêque, siguiendo los deseos de la señora Aubin, que iba detrás de la carroza fúnebre en un coche cerrado. Después de la misa se necesitaron 3/4 de hora todavía para llegar al cementerio. Paul iba al frente y sollozaba. El señor Bouguer caminaba detrás. Luego los vecinos principales, las mujeres cubiertas con mantos negros y Félicité. Pensaba en su sobrino, y por no haber podido rendirle aquellos honores su tristeza era mayor, como si lo enterrara con la otra. La desesperación de la señora Aubin fue infinita. Primero se revolvió contra Dios, encontrándolo injusto por haberle quitado a su hija. Nunca había hecho mal, y cuya conciencia era tan pura. Pero no, ella habría debido llevarla al sur. Otros doctores la hubieran salvado. Se acusaba a sí misma, quería reunirse con ella. Gritaba angustiada en medio de sus sueños. Uno sobre todo la obsesionaba. Su marido, vestido de marinero, volvía de un largo viaje y le decía llorando que había recibido la orden de llevarse a Virginie. Entonces se concertaban para descubrir un escondite en alguna parte. Una vez volvió del jardín alterada. Acababan de aparecérsele y señalaba el lugar, el padre y la hija uno tras otro, y no hacían nada, la miraban. Permaneció inerte varios meses en su cuarto. Félicité la sermoneaba dulcemente. Tenía que seguir viva para su hijo y para la otra, en recuerdo de ella. ¿Ella? Exclamaba la señora Aubin como despertándose. Ah, sí, sí, usted no la olvida. Alusión al cementerio, que le habían prohibido escrupulosamente. A él iba Félicité todos los días, a las 4 en punto. Bordeaba las casas, subía la cuesta, abría la cancela y llegaba ante la tumba de Virginie. Era una pequeña columna de mármol rosa, con una losa en la parte inferior y unas cadenas alrededor cerrando un jardincillo. Los arriates desaparecían bajo un manto de flores. Regaba sus hojas, renovaba la tierra, se arrodillaba para trabajar mejor. Cuando la señora Aubin pudo ir al cementerio, sintió alivio, una especie de consuelo. Luego pasaron los años, todos semejantes y sin más episodios que la llegada de las fiestas mayores. Pascua, la Asunción, todos los santos. Sucesos domésticos marcaban una fecha a la que se remitían más tarde. Así en 1825 2 vidrieros enlucieron el vestíbulo. En 1827 una parte del tejado estuvo a punto de matar a un hombre cuando se cayó al patio. El verano de 1828 le tocó a la señora ofrecer el pan bendito. Por esa época Bouguer se ausentó misteriosamente y las antiguas amistades se fueron yendo poco a poco. Guillot, Liévard, la señora Le Chaptois, Robelin y el tío Remonville, paralizado hacía mucho tiempo. Una noche el conductor del coche correo anunció en Pont-l'Évêque la Revolución de Julio. Pocos días más tarde se nombró un nuevo prefecto, el barón de La Saunière, excónsul en América, y que tenía en su casa, además de su mujer, a su cuñada con 3 señoritas ya bastante crecidas.
Se las divisaba en el césped de su jardín, vestidas con blusas holgadas. Poseían un esclavo y un loro. La señora Aubin recibió su visita y no dejó de devolvérsela. Por más lejos que aparecieran, Félicité corría a avisarla. Pero sólo una cosa era capaz de conmoverla: las cartas de su hijo. Absorbido por los cafés, no podía seguir ninguna carrera. Ella le pagaba las deudas, él contraía otras, y los suspiros que la señora Aubin lanzaba mientras hacía punto junto a la ventana llegaban a Félicité, que hacía girar su rueda en la cocina. Paseaban juntas a lo largo de la espaldera y siempre hablaban de Virginie, preguntándose si tal cosa le habría gustado, que hubiera dicho probablemente en tal o cual ocasión. Todas sus pequeñas cosas ocupaban un armario en la habitación de 2 camas. La señora Aubin las inspeccionaba lo menos posible. Un día de verano se resignó y del armario echaron a volar mariposas. Sus vestidos estaban ordenados bajo una tabla donde había 3 muñecas, unos aros, un juego de cocina, una palangana que empleaba. También sacaron las faldas, las medias, los pañuelos y los extendieron sobre las 2 camas antes de volver a doblarlos. El sol iluminaba aquellos pobres objetos, dejaba ver las manchas y los pliegues formados por el movimiento del cuerpo. El aire era cálido y azul, un mirlo gorgojeaba, todo parecía vivir en una dulzura profunda. Luego encontraron un sombrerito de felpa de pelo largo color marrón, pero estaba todo comido de polilla. Félicité lo reclamó para sí misma. Se miraron directamente a los ojos, se echaron a llorar. Por último, el ama abrió los brazos, la criada se arrojó a ellos y se abrazaron, satisfaciendo su dolor en un beso que las igualaba. Fue la primera vez en su vida, dado que la señora Aubin no era de natural expansivo. Félicité se lo agradeció como un favor y desde entonces la quiso con una resignación animal y una veneración religiosa. La bondad de su corazón aumentó. Cuando oía en la calle los tambores de un regimiento en marcha, se ponía delante de la puerta con un cántaro de sidra y ofrecía de beber a los soldados. Cuidó a enfermos del cólera, protegió a los polacos, y hubo uno incluso que declaraba querer casarse con ella, pero se enfadaron, porque una mañana al volver del Ángelus lo encontró en su cocina donde se había metido y preparado una vinagreta que comía tranquilamente. Después de los polacos fue el tío Kolmish, un viejo que pasaba por haber cometido horrores en el 93. Los chiquillos lo miraban por las grietas de la tapia y le tiraban piedras que caían sobre el camastro en que yacía, continuamente sacudido por un catarro, con unos pelos muy largos, los párpados inflamados y un tumor más grueso que su cabeza en el brazo. Le procuró ropa, trató de limpiar su cuchitril, pensaba alojarlo en el horno del pan sin que molestara a la señora. Cuando el absceso reventó, lo vendó a diario, le llevaba tortas, lo ponía al sol sobre un haz de paja y el pobre viejo, babeante y tembloroso, le daba las gracias con su voz apagada. Tenía miedo a perderla. Estiraba las manos cuando la veía alejarse. Murió. Ella mandó decir una misa por el descanso de su alma. Ese día se llevó una gran alegría cuando iban a comer. El esclavo de la señora Larsonnière se presentó con el loro en su jaula, con la percha, la cadena y el candado. Una nota de la baronesa anunciaba a la señora Aubin que, habiendo sido ascendido su marido a una prefectura, se marchaban por la tarde y le rogaban aceptar aquel pájaro como un recuerdo y en testimonio de sus respetos. Hacía tiempo que ocupaba la imaginación de Félicité, pues venía de América, y esta palabra le recordaba a Víctor. De modo que hacía preguntas al esclavo. Una vez incluso había dicho: «La señora estaría feliz de tenerlo». El esclavo había repetido la frase a su ama, quien, no pudiendo llevárselo, se deshacía así del ave. 4.
Se llamaba Lulú. Su cuerpo era verde, rosa en la punta de las alas, azul la frente y dorado su cuello. Pero tenía la fatigosa manía de morder su percha, se arrancaba las plumas, esparcía sus excrementos, derramaba el agua de su baño. La señora Aubin, que se aburría con él, se lo dio para siempre a Félicité. Intentó instruirlo. Pronto el loro repitió: «Niño encantador, servidor, señor, Dios te salve María». Siempre estaba junto a la puerta, y muchos se sorprendían de que no respondiese al nombre de Jacques, dado que todos los loros se llaman Jacques. Lo comparaban con una pava, con un tarugo. Eran otras tantas puñaladas para Félicité. Extraña obstinación de Lulú la de no hablar en el momento en el que lo miraban. Sin embargo, el loro buscaba la compañía, porque el domingo, mientras aquellas señoritas Rochefoucauld, el señor Upperville y las nuevas amistades, el boticario Onfroy, el señor Vagan y el capitán Mathieu, jugaban su partida de cartas, golpeaba los cristales con sus alas y se agitaba con tanta furia que resultaba imposible entenderse. La cara de Bouguer le parecía sin duda muy graciosa. En cuanto lo veía empezaba a reírse con todas sus fuerzas. Sus gritos saltaban al patio, el eco los repetía. Los vecinos se asomaban a las ventanas, también se reían, y para que el loro no lo viera, el señor Bouguer se deslizaba pegado a la pared disimulando su perfil con el sombrero, llegaba al río, luego entraba por la puerta del jardín y las miradas que dirigía al pájaro carecían de ternura. Lulú había recibido del mozo de la carnicería un papirotazo por haberse permitido hundir la cabeza en su cesta, y desde entonces siempre trataba de picotearlo a través de la camisa. Fabú amenazaba con retorcerle el pescuezo, aunque no fuera cruel pese al tatuaje de sus brazos y de sus grandes patillas. Al contrario, sentía más bien inclinación por el loro, hasta el punto de intentar enseñarle, como humorada, a soltar juramentos. Félicité, asustada por esos modales, lo puso en la cocina. Le quitaron la cadena y él andaba por la casa. Cuando bajaba la escalera apoyaba en los escalones la curva del pico. Alzaba la pata derecha, luego la izquierda, y ella temía que aquella gimnasia le causara mareos. Se puso malo, ya no podía hablar ni comer. Era un bulto debajo de la lengua, como los que a veces tienen las gallinas. Ella lo curó arrancándole aquella película con las uñas. Cierto día el señor Paul cometió la imprudencia de soplarle en las narices el humo de su puro. En otra ocasión, la señora Lormeaux lo molestaba con la punta de su sombrilla. Él le atrapó bruscamente la virola. Por último, se perdió. Ella lo había dejado sobre la hierba para refrescarlo. Se ausentó un momento y cuando regresó, adiós loro. Primero lo buscó en los matorrales, a la orilla del agua y en los tejados, sin escuchar a su ama que le gritaba: «¡Tenga cuidado! ¡Está usted loca!». Luego revisó todos los jardines de Pont-l'Evêque y paraba a los transeúntes. ¿Por casualidad no habrá visto alguna vez a mi loro? Y a quienes no conocían al loro se lo describía. De pronto creyó distinguir detrás de los molinos, al pie de la cuesta, una cosa verde que revoloteaba. Pero desde lo alto de la cuesta, nada. Un buhonero le aseguró que acababa de verlo en Melén, en la tienda de la tía Simón. Corrió allí. No sabían de qué les estaba hablando. Regresó por último agotada, con las chanclas deshechas, la muerte en el alma, y sentada en medio del banco, junto a la señora, estaba contando todas sus andanzas cuando un peso ligero cayó sobre su hombro. —¡Lulú! ¿Qué diablos había hecho? Tal vez había salido a pasear por los alrededores. Le costó trabajo reponerse, o más bien no se repuso jamás. A consecuencia de un enfriamiento le vinieron unas anginas. Poco después un dolor de oídos. 3 años más tarde estaba sorda y hablaba muy alto incluso en la iglesia.
Aunque sus pecados habrían podido difundirse sin deshonra para ella ni inconveniente para el mundo por todos los rincones de la diócesis, el señor párroco consideró oportuno recibir su confesión solo en la sacristía. Unos zumbidos ilusorios acababan por alterarla. Su señora le decía con frecuencia: «Dios mío, qué tonta es usted». Ella replicaba: «Sí, señora», mientras buscaba algo alrededor. El pequeño círculo de sus ideas se estrechó todavía más, y el carrillón de las campanas, el mugido de los bueyes ya no existían. Todos los seres funcionaban con el silencio de los fantasmas. Un solo ruido llegaba ahora a sus oídos, la voz del loro. Como para distraerla, él reproducía el tic-tac del asador, la llamada aguda de un vendedor de pescado, la sierra del carpintero que vivía enfrente, y al ruido de la campanilla imitaba a la señora Aubin. «¡Félicité! ¡La puerta! ¡La puerta!». Mantenían diálogos, él repitiendo hasta la saciedad las 3 frases de su repertorio y ella respondiéndole con palabras en las que su corazón se desahogaba. En su aislamiento, Lulú era casi un hijo, un enamorado. Trepaba por sus dedos, le mordisqueaba los labios, se aferraba a su pañoleta, y cuando ella inclinaba la frente meneando la cabeza como las nodrizas, las grandes alas de la cofia y las alas del pájaro temblaban juntas. Cuando se amontonaban las nubes y el rayo retumbaba, él lanzaba gritos, por recordar tal vez los aguaceros de sus bosques natales. El chorrear del agua excitaba su delirio. Revoloteaba enloquecido. Se subía al tejado, lo tiraba todo, y por la ventana se iba a chapotear en el jardín. Pero pronto volvía dando saltitos para secarse las plumas. Mostraba unas veces la cola, otras el pico. Una mañana del terrible invierno de 1837, en que ella lo había puesto delante de la chimenea por el frío, lo encontró muerto en medio de su jaula, cabeza abajo y las uñas en los alambres. Una congestión lo había matado, sin duda. Ella creyó en un envenenamiento con perejil, y pese a la ausencia de cualquier prueba, las sospechas se dirigieron a Fabú. Lloró tanto que su ama le dijo: «Bueno, manda disecarlo». Entonces pidió consejo al boticario, que siempre había sido bueno con el loro. Él escribió a Le Havre. Un tal Felaguer se encargó de la tarea, pero como la diligencia extraviaba a veces los paquetes, decidió llevarlo ella misma hasta Honfleur. Los manzanos sin hojas se sucedían a orillas de la carretera. El hielo cubría las cunetas. Alrededor de las casas de labranza aullaban los perros, y con las manos bajo su manteleta, con sus pequeños zuecos negros y su capazo, caminaba deprisa por el centro del empedrado. Cruzó el bosque, pasó el Auchin y llegó a Saint-Gatien. Tras ella se precipitaba como una tromba un coche correo a galope tendido, envuelto en una nube de polvo y desbocado por la cuesta abajo. Al ver a aquella mujer que no se apartaba, el conductor se levantó por encima de la capota y también gritaba el postillón, mientras sus 4 caballos que no podía contener aceleraban la marcha y los 2 primeros la rozaban. Con un tirón de sus riendas los lanzó hacia un lado, pero furioso levantó el brazo y con el vuelo de su gran látigo le cruzó tal golpe desde el vientre hasta el moño que ella cayó de espaldas. Cuando recobró el conocimiento, su primer gesto fue abrir la cesta. Por suerte, Lulú no tenía nada. Sintió una quemazón en la mejilla derecha. Las manos que llevó hasta ellas estaban rojas. Sangraba. Se sentó sobre un metro de piedras. Se cubrió la cara con su pañuelo. Luego comió un mendrugo de pan que por precaución había metido en el capazo, y se consolaba de su herida mirando el pájaro. Llegada al alto de Ecmoville, divisó las luces de Honfleur que centelleaban en la noche como estrellas. Más lejos, el mar se extendía confusamente.
Entonces un desfallecimiento la detuvo, y la miseria de su infancia, la decepción de su primer amor, la marcha de su sobrino y la muerte de Virginie volvieron a la vez como las olas de una marea, y subiéndole a la garganta la ahogaban. Después quiso hablar con el capitán del barco, y sin decir lo que enviaba, le encareció su cuidado. Felacher se quedó mucho tiempo con el loro. Siempre lo prometía para la semana siguiente. Al cabo de 6 meses anunció el envío de una caja. No se supo más. Era como para creer que Lulú no volvería nunca. Me lo habrán robado, pensaba ella. Por fin llegó, y espléndido, recto sobre una rama de árbol que se atornillaba a una peana de caoba, con una pata al aire, la cabeza inclinada y mordiendo una nuez que el disecador, por amor a lo grandioso, había dorado. Lo encerró en su cuarto. Este lugar, en el que admitía a muy pocos, parecía a un tiempo una capilla y un bazar, por la cantidad de objetos religiosos y cosas heteróclitas que contenía. Un gran armario estorbaba para abrir la puerta. Enfrente de la ventana que dominaba el jardín, una lucera miraba hacia el patio. Junto al catre de tijera había una mesa, con una jarra para el agua, 2 peines y un trozo de jabón azul en un plato desportillado. Sobre las paredes se veían rosarios, medallas, varias vírgenes, una pila de agua bendita hecha de un coco. Sobre la cómoda cubierta con un paño, como un altar, la caja de conchas que le había dado Víctor. Además, una regadera y un globo, cuadernos de caligrafía, la geografía en láminas, un par de botinas, y en el clavo del espejo, prendido por unas cintas, el sombrerito de felpa. Llevaba Félicité tan lejos esta clase de respeto que conservaba una de las levitas del señor. Todas las antiguallas que ya no quería la señora Aubin las recogía para su cuarto, y así había flores artificiales en el borde de la cómoda y la cara del conde d'Artois en el hueco de la lucera. Mediante una tablilla, Lulú quedó colocado sobre un cuerpo de chimenea que avanzaba hacia el aposento. Cada mañana al despertarse lo veía con la claridad del alba, y entonces recordaba los días idos e insignificantes acciones hasta en sus menores detalles, sin dolor, llena de sosiego. Como no trataba con nadie, vivía en un letargo de sonámbula. Las procesiones del Corpus la reanimaban. Iba a pedir a las vecinas antorchas y esteras para embellecer el monumento que levantaban en la calle. En la iglesia contemplaba siempre el Espíritu Santo y observó que tenía algo del loro. Su parecido le resultó más evidente todavía en una estampa de Épinal que representaba el bautismo de nuestro Señor. Con sus alas de púrpura y su cuerpo de esmeralda, era realmente el retrato de Lulú. Después de comprarla, la colgó en el lugar del conde d'Artois, de suerte que con una sola mirada los veía juntos. Se asociaron en su pensamiento al encontrarse sacrificado el loro con el Espíritu Santo, que a sus ojos se volvía más vivo e inteligible. El padre, para anunciarse, no había podido escoger una paloma, porque estos animales no tienen voz, sino más bien a uno de los antepasados de Lulú. Y Félicité rezaba mirando la imagen, pero de vez en cuando se volvía un poco hacia el pájaro. Tuvo deseo de hacerse de las hijas de María. La señora Aubin la disuadió. Ocurrió un acontecimiento notable, la boda de Paul. Después de haber sido al principio pasante de notario, luego trabajar en el comercio, en la aduana, en contribuciones, e incluso haber hecho gestiones para entrar en aguas y bosques, a los 36 años, de pronto, por una inspiración del cielo, había descubierto su camino, el registro.
y demostraba en él facultades tan altas que un inspector le había ofrecido a su hija, prometiéndole su protección. Paul, convertido en hombre formal, la llevó a casa de su madre. Ella denigró las costumbres de Pont-l'Évêque, se dio aires de princesa, hirió a Félicité. Cuando se marchó, la señora Aubin sintió alivio. La semana siguiente se supo la muerte del señor Bourret en Baja Bretaña en una posada. El rumor de un suicidio se confirmó. Surgieron dudas sobre su honradez. La señora Aubin estudió sus cuentas y no tardó en conocer la sarta de sus perfidias: desfalco de atrasos, ventas de madera encubiertas, falsos recibos, etc. Además tenía un hijo natural y relaciones con una persona de Dossulé. Estas bajezas la afligieron mucho. En el mes de marzo de 1853 tuvo un dolor en el pecho. Su lengua parecía cubierta de humo. Las sanguijuelas no calmaron la opresión, y a la 9ª noche expiró con 72 años recién cumplidos. La creían menos vieja por su pelo castaño que rodeaba su cara pálida marcada por la viruela. Pocos amigos la lloraron, sus modales eran de una altivez que distanciaba. Félicité la lloró como se llora a los amos. Que la señora muriese antes que ella perturbaba sus ideas, le parecía contrario al orden de las cosas, inadmisible y monstruoso. 10 días después, el tiempo para acudir desde Besançon, llegaron los herederos. La nuera hurgó los cajones, escogió algunos muebles, vendió los demás y luego regresaron al registro. El sillón de la señora, su velador, su calientapiés y las 8 sillas habían desaparecido. El lugar de los grabados se dibujaba en cuadros amarillos en medio de los tabiques. Se habían llevado las 2 literas y sus colchones, y en el aparador ya no se veía ninguno de los enseres de Virginie. Félicité volvió a subir los pisos, ebria de tristeza. Al día siguiente había sobre la puerta un cartel. El boticario le gritó al oído que la casa estaba en venta. Se tambaleó y se vio obligada a sentarse. Lo que sobre todo la afligía era abandonar su cuarto, tan cómodo para el pobre Lulú. Al envolverlo en una mirada de angustia, imploraba al Espíritu Santo y contrajo la costumbre idólatra de decir sus oraciones arrodillada delante del loro. A veces, entrando por la lucera, el sol daba en su ojo de cristal y hacía brotar de él un gran rayo luminoso que la ponía en éxtasis. Tenía una renta de 380 francos, legada por su ama. La huerta le proporcionaba hortalizas. En cuanto a la ropa, tenía para vestirse hasta el fin de sus días, y ahorraba alumbrado acostándose con el crepúsculo. Apenas salía, a fin de evitar la tienda del chamarilero donde se exponían algunos de sus antiguos muebles. Desde su desvanecimiento arrastraba una pierna, y al menguar sus fuerzas, la tía Simón, arruinada en la tienda de ultramarinos, acudía todas las mañanas a partirle la leña y sacarle el agua. Sus ojos fueron debilitándose. Las persianas ya no abrían. Pasaron muchos años y la casa no se alquilaba ni se vendía. Por miedo a que la despidieran, Félicité nunca pedía que se reparara. Las traviesas del tejado se pudrían. Durante todo un invierno cayó el agua sobre su cabecera. Después de Pascua escupió sangre. Entonces la tía Simón recurrió a un médico. Félicité quiso saber lo que tenía, pero, demasiado sorda para oír, oyó una sola palabra: neumonía. Le resultaba conocida y contestó dulcemente: «Ah, como la señora», pareciéndole natural seguir a su ama. Se acercaba la época de los monumentos.
El primero estaba siempre al pie de la cuesta, el segundo delante de Correos, el tercero hacia la mitad de la calle. Hubo rivalidades a propósito de éste, y las feligresas terminaron eligiendo el patio de la señora Aubin. Las opresiones y las fiebres aumentaban. Félicité se apenaba por no hacer nada para el monumento, si al menos hubiera podido poner algo en él. Entonces pensó en el loro. No era adecuado, objetaron las vecinas, pero el párroco concedió ese permiso. Se sintió tan feliz que le rogó que aceptara cuando estuviera muerta a Lulú, su única riqueza. Del martes al sábado, víspera del Corpus, tosió con más frecuencia. Por la noche su cara estaba contraída, sus labios se pegaban a las encías. Aparecieron los vómitos, y al día siguiente, al amanecer, sintiéndose muy decaída, mandó llamar a un cura. 3 buenas mujeres la rodeaban durante la extrema unción. Luego declaró que necesitaba hablar con Fabú. Llegó con el traje de los domingos, incómodo en aquella atmósfera lúgubre. «Perdóneme», dijo ella, haciendo un esfuerzo para extender el brazo. «Creía que era usted quien lo mató». ¿Qué significaban aquellos cotilleos? ¿Hacerle sospechoso de un asesinato? ¿Un hombre como él? Y se indignaba. Quería montar un escándalo. «Ya no está en sus cabales, como puede ver», decía. De vez en cuando Félicité hablaba a las sombras. Las buenas mujeres se fueron. La Simón almorzó. Algo más tarde cogió a Lulú y, acercándose a Félicité: «Vamos, despídase de él». Una de sus alas estaba rota. Del vientre le salía la estopa. Pero, ciega ahora, lo besó en la frente y lo mantenía contra su mejilla. La Simón se lo quitó para ponerlo en el monumento. 5. Los pastizales exhalaban el olor del verano. Zumbaban las moscas. El sol hacía relumbrar el río, calentaba las tejas. La tía Simón, que había vuelto al cuarto, se adormilaba dulcemente. Unas campanadas la despertaron, salían de vísperas. El delirio de Félicité decayó. Pensando en la procesión, la veía como si estuviera siguiéndola. Todos los niños de las escuelas, los chantres y los bomberos caminaban por las aceras, mientras por el centro de la calle iban, en primer lugar, el suizo armado con su alabarda, el pertiguero con una gran cruz, el maestro vigilando a los chiquillos, la monja inquieta por sus niñitas. 3 de las más graciosas, rígidas como ángeles, lanzaban al aire pétalos de rosas con los brazos abiertos. El diácono moderaba la música, y 2 monaguillos se volvían a cada paso hacia el santo sacramento que portaba bajo un palio de terciopelo sostenido por 4 canónigos. Una oleada de gente se apiñaba detrás, entre las blancas colgaduras que cubrían la pared de las casas, y llegaron al pie de la cuesta. Un sudor frío mojaba las sienes de Félicité. La Simón lo enjuagaba con un paño, diciéndose que un día tendría que pasar por aquello. El murmullo de la muchedumbre creció. Fue muy fuerte un momento. Se alejaba. Una descarga hizo estremecerse los cristales. Eran los postillones saludando a la custodia. Félicité movió las pupilas y dijo lo menos bajo que pudo: «¿Está bien?», atormentada por el loro. Empezó su agonía. Un estertor cada vez más precipitado le levantaba las costillas. Borbotones de espuma subían hasta las comisuras de su boca y todo su cuerpo temblaba. Pronto se distinguió el ronquido del clarín, las voces blancas de los niños,
la voz profunda de los hombres. A intervalos todo callaba y el golpeteo de los pasos, que las flores amortiguaban, hacía el ruido de un rebaño sobre la hierba. En el patio apareció el clérigo. La Simón se encaramó a una silla para alcanzar la claraboya y de este modo dominaba el monumento. Guirnaldas verdes pendían sobre el altar, adornado con un volante de punto de Inglaterra. En el centro había un pequeño marco que contenía reliquias, en los extremos 2 naranjos, y a todo lo largo candelabros de plata y jarrones de porcelana, de los que salían girasoles, lirios, peonías, dedales, matas de hortensias. Ese montón de colores brillantes descendía oblicuamente desde el primer piso hasta la alfombra, prolongándose sobre los adoquines. Un azucarero de plata dorada tenía una corona de violetas. Colgantes de piedras de alonsón brillaban sobre el musgo. 2 pantallas chinas mostraban sus paisajes. Lulú, ocultado bajo unas rosas, sólo dejaba ver su frente azul, semejante a una placa de lapislázuli. Los canónigos, los chantres y los niños se colocaron en fila en los 3 lados del patio. El sacerdote subió lentamente los escalones y puso sobre el encaje su gran sol de oro que irradiaba. Todos se arrodillaron. Se hizo un gran silencio. Los incensarios a pleno vuelo se deslizaban sobre sus cadenetas. Un vapor azulado ascendió al cuarto de Félicité. Adelantó la nariz husmeándolo con una sensualidad mística. Luego cerró los párpados. Sus labios sonreían. Los movimientos del corazón se hicieron más lentos, uno a uno, más vagos cada vez, más suaves, como se agota un manantial, como desaparece un eco. Y cuando exhaló su último suspiro, creyó ver, en los cielos entreabiertos, un loro gigantesco planeando por encima de su cabeza. Gracias por tu tiempo. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres estar al tanto de cuando suba más audiolibros, dale a suscribir. Un abrazo y hasta la próxima.